Hola chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase de biología en este nuevo proyecto de educación a distancia que estamos implementando en nuestro preuniversitario. Espero que esta nueva iniciativa nos permita poder preparar de mejor forma esta nueva prueba que vamos a tener que enfrentar, si Dios quiere, a fin de año. En primer lugar, vamos a comenzar en esta clase número uno con poder describir y que ustedes puedan conocer la estructura general de la prueba de ciencias con el objetivo básicamente de que ustedes tengan muy claro a lo que se van a enfrentar y cómo va a venir estructurada esta prueba que ustedes van a poder escoger dentro de la gama de pruebas que presenta esta, este examen que van a tener que rendir para poder ingresar a la universidad. Ya, partimos en primer lugar analizando las características de la prueba de ciencias, diciéndoles que la prueba de ciencias es una prueba electiva. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes van a tener que rendir de manera obligatoria dos pruebas, que son la prueba de matemática y la prueba de lenguaje. Pero podrán escoger entre las pruebas de ciencia e historia. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden rendir ambas o al menos una de ellas. Por ejemplo, un estudiante puede escoger rendir ambas pruebas, o sea, la de ciencias y la de historia, o simplemente rendir una de ellas de acuerdo a las exigencias de la carrera a la que está postulando. Por ejemplo, si un alumno está postulando a estudiar enfermería, por ejemplo, obviamente le van a exigir la prueba de ciencias y por lo tanto tendría que rendir esa prueba. Otro estudiante, por ejemplo, puede querer postular a la carrera de trabajo social y lo más probable es que les pida la prueba de historia. Pero hay algunas carreras, como por ejemplo psicología, que puede pedir o la prueba de ciencias o la prueba de historia. Por lo tanto, en ese caso, el alumno debiese escoger aquella en la cual él presenta mejor rendimiento. Siempre nosotros le recomendamos a nuestros estudiantes que es mejor tener muy claro lo que se quiere postular y por lo tanto preparar una de las dos pruebas. Bien, significa que si yo estoy decidido por el área de las ciencias, específicamente carreras afines a esta área, yo obviamente rinda esta prueba. Como por ejemplo, carreras del área de la salud, estoy hablando de medicina, kinesiología, enfermería, odontología, algunas ingenierías también ligadas a las ciencias, biotecnología, algunas pedagogía, por ejemplo, en ciencias, y todas las carreras a lo mejor que son afines a esta área, obviamente les van a pedir esta prueba y por lo tanto aquellas personas que van por ese camino es importante que a lo mejor se dediquen exclusivamente a preparar muy bien esta prueba. ¿Ya? Lo más importante es que ustedes como estudiantes tengan o se preocupen de poder decidir de manera correcta qué es lo que quieren hacer eh, el próximo año, qué carrera quieren postular, qué es lo que quieren estudiar. Ya, entonces, entendiendo que esta prueba es una prueba electiva, la estructura general de esta prueba la vamos a describir a continuación. Mencionarles que para poder rendir esta prueba, ustedes van a contar con 2 horas y 40 minutos eh, para poder contestar 80 preguntas, que son las preguntas que conforman esta prueba. Cada pregunta tiene un nivel de complejidad distinto. Obviamente ustedes van a tener que dedicar mucho más tiempo a algunas preguntas que son más complejas y otras que son menos complejas, menos tiempo. Es importante que ustedes aprendan a distribuir bien este tiempo que está acá y te aprendan a ocupar de buena forma, de manera efectiva, todo el tiempo disponible, obviamente identificando claramente las características de una pregunta. Ustedes se van a encontrar con preguntas en la prueba de ciencia sobre todo que aparentemente son muy complejas, con una gran cantidad de información, incluso hay algunas preguntas que pueden llegar a abarcar una página completa, pero en el fondo el nivel de complejidad es muy bajo. O sea, significa que una pregunta muy grande no siempre va a significar que sea una pregunta compleja. Por eso es importante que ustedes conozcan bien las preguntas y sepan bien a qué se van a enfrentar para que puedan distribuir bien este tiempo con el que ustedes van a contar a fin de año, cuando estén, si Dios quiere, rindiendo esta prueba, o específicamente el tiempo no lo sabemos,
ustedes van a entender eso, van a entender la importancia que tiene el tiempo en este tema de rendir pruebas de selección. Ya, partimos diciendo entonces que tenía 80 preguntas la prueba de ciencia, que se distribuye en dos módulos, que son el módulo común y el módulo electivo. El módulo común, todos los estudiantes que escojan la prueba de ciencia lo van a tener que rendir. Y este módulo contempla 54 preguntas que se dividen en 18 preguntas de biología, 18 preguntas de química y 18 preguntas de física. Todas ellas de específicamente habilidades y contenidos que se trabajan en primero y segundo medio. ¿Ya? O sea, si yo escojo la prueba de ciencias, voy a tener que enfrentarme al módulo común. Y voy a tener la posibilidad de escoger qué módulo electivo quiero rendir. Y tengo tres opciones. Si escoger el módulo de biología, de química o de física, me voy a encontrar con 26 preguntas del área que yo haya escogido. O sea, tengo que escoger una de ellas. Biología, química o física. Y ahí me voy a encontrar con preguntas que son de contenido y habilidades que se trabajan fundamentalmente en tercero medio. Entonces tenemos un total de 54 preguntas del módulo común, 26 del módulo electivo, que da un total de 80 preguntas. En estas clases que voy a estar a cargo yo del Preuniversitario de Ciencias Biología, vamos a preparar la prueba específicamente del módulo común de biología y del módulo electivo de biología para todos aquellos estudiantes que escojan obviamente la prueba de ciencias con este módulo electivo. A continuación les voy a mostrar el temario específicamente del área de biología. Es súper importante que cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba sepamos qué es lo que nos van a preguntar o qué es lo que tengo que estudiar. Siempre es importante el trabajo que ustedes desarrollen. La mayor parte de los alumnos que tienen éxito en las pruebas de selección, uno de los factores comunes es que cada uno de ellos se ha hecho responsable y ha podido, ¿cómo lo podemos decir? Magnificar el peso que tiene esta prueba en su vida. O sea, no es una prueba tan simple, si lo podemos decir de alguna manera. Es una prueba que en cierta medida va a marcar su futuro. Y por lo tanto, aquellos alumnos que son capaces de darse cuenta de eso, prepararse de manera autónoma y buscar todos los caminos para poder tener éxito, son aquellos que obviamente lo alcanzan. Nosotros como profesores tenemos la obligación y nuestro deber es entregarles las mejores herramientas para que ustedes los puedan hacer. Y partiendo por eso, es importante que conozcan a lo que se van a enfrentar. Ya, vamos a ver las áreas temáticas de esta prueba de biología y nos vamos a encontrar con 4 áreas temáticas que son organización, estructura y actividad celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución y organismo y ambiente. Ahora, cada una de estas áreas temáticas tiene su propio temario o está el conjunto de contenido y habilidades que se relacionan con cada una de ellas y que se relacionan también con los cursos que ustedes han enfrentado. Decirles que esta nueva prueba de ciencias comprende el currículum o lo que ustedes han visto durante primero, segundo y tercer año medio. Se eliminaron los contenidos y las habilidades que se desarrollaban antiguamente en cuarto medio. Por lo tanto, son 3 años aproximadamente de contenido y habilidades que ustedes han enfrentado. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar con que los contenidos antiguos que se trabajaban en la PSU de cuarto medio ya no están contemplados. Eso no significa obviamente que la prueba vaya a ser más fácil. Por eso hay que estar preparado y empezar desde ya a trabajar en eso. Ya, vamos a partir entonces con la primera área que es organización, estructura y actividad celular. Ya, ¿qué es lo que yo tengo que estudiar y en qué me tengo que preparar en esta primera área? En esta primera área, fundamentalmente yo voy a encontrar, obviamente, contenidos que están relacionados con las células. Y hay un elemento fundamental que está aquí, que es el elemento número 1, el tema número 1, que nosotros lo vamos a encontrar en todo el resto de las áreas. Está aquí, pero obviamente es algo que es transversal a toda la prueba
y es fundamental que ustedes lo comiencen desarrollando y vamos a partir por eso trabajando en la próxima clase, que es la investigación científica y el método científico. En toda la prueba, fundamentalmente a ustedes les van a medir el grado de desarrollo de habilidades científicas, específicamente también del manejo que ustedes tienen de los pasos del método científico y todo lo que tiene que ver con la investigación científica. Por lo tanto, es súper importante que nosotros trabajemos en esta parte que está aquí y pongamos mucha atención en esto, porque esto es uno de los elementos principales de la prueba de ciencias. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con estructura celular procarionte y eucarionte. Estamos hablando ahí de las partes de las células, cómo están estructuradas, cómo son las características fundamentales de cada uno de estos modelos celulares, las características de los organismos procariontes y las características generales del modelo celular eucarionte. ¿Ya? Sus principales diferencias, por ejemplo, similitudes, es importante que ahí nosotros podamos identificarlas y ser capaces de caracterizar cada una de estos modelos de células, el modelo procarionte y el modelo eucarionte. También vamos a encontrar otro elemento fundamental dentro de este temario que es la actividad celular. La actividad celular se refiere al funcionamiento de las células, específicamente de los organelos que constituyen a la célula eucarionte y algunas estructuras interiores de la célula procarionte. Diversidad celular, que sería el cuarto punto, nosotros ahí vamos a hablar de los distintos tipos de células que existen, las distintas formas que tienen y las distintas funciones que cumplen cada una de ellas, por ejemplo, dentro del cuerpo humano, y específicamente ya hablamos de células del orden eucarionte. Y en el punto 5 vamos a hablar entonces de transporte por membrana. Específicamente en este tema nosotros tenemos que saber y reconocer la importancia y todos los mecanismos, poder describirlos y entenderlos de cómo la célula intercambia sustancias con el medio externo y la importancia que tiene este intercambio para los procesos fisiológicos de los seres vivos, o sea, del funcionamiento de los seres vivos. Eh, Cosas tan simples a lo mejor como por ejemplo sentir sed, la necesidad de tomar agua, se explica fundamentalmente en este mecanismo de transporte que ocurre al interior de nuestras células. Y lo importante entonces es que nosotros conozcamos la estructura de la membrana celular y cómo ocurren los distintos tipos de transporte y cómo se mueven las distintas sustancias desde y hacia nuestras células. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el temario de esta primera área. Pasamos entonces a la segunda área con su respectivo temario. En la segunda área nosotros vamos a encontrar fundamentalmente con el primer punto de trabajo que son las biomoléculas. Fundamentalmente dentro de las biomoléculas vamos a encontrar, por ejemplo, los ácidos nucleicos, las proteínas, los carbohidratos, ya vamos a poder encontrar los lípidos y tenemos que ser capaces de describir estas 4 biomoléculas fundamentales, sus características y las funciones que cumplen. Sus características moleculares y cuáles son las funciones que cumplen dentro de los seres vivos. ¿Ya? Además de eso, también analizaremos algunas moléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, que cumplen funciones o cumplen un rol fundamental dentro de los seres vivos, en la fisiología de los seres vivos y la estructura de los seres vivos. En el segundo punto de este temario nosotros nos vamos a encontrar con el mecanismo de acción hormonal que está relacionado con el sistema endocrino. ¿Cómo funcionan las hormonas? ¿Cómo son sus características moleculares? ¿Y cuáles son cada uno de los mecanismos que controlan dentro de nuestro cuerpo, del cuerpo de los seres vivos? Mecanismos que están relacionados, por ejemplo, con el crecimiento, por ejemplo, con procesos metabólicos, con la sexualidad, etcétera, con el desarrollo humano. Y por lo tanto, ahí nos trasladamos al tercer punto que tiene que ver con la reproducción humana y la sexualidad. Específicamente, nosotros ahí vamos a tener que trabajar todo lo que tiene que ver con el ciclo sexual femenino, por ejemplo, método anticonceptivo y cómo las hormonas van controlando los procesos reproductivos humanos, cómo van relacionados con el funcionamiento de los aparatos reproductores, con obviamente la función reproductiva
y cómo se controla todo esto a través de las hormonas. Aquí ustedes van a encontrar dentro del temario de esta área 3 puntos que están en rojo. ¿Qué significa esto? Significa que estos 3 puntos, el 4, 5 y 6, corresponden a la parte electiva. ¿Qué significa esto? Que si yo escogí la prueba de ciencias con la mención en biología, me voy a encontrar con estos temas que corresponden a tercero medio. El primero de ellos es estructura y funcionamiento del sistema nervioso, donde nosotros vamos a tener que analizar la estructura general del sistema nervioso humano, del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Ahí vamos a tener que hablar, por ejemplo, del encéfalo, la médula espinal, las distintas divisiones del encéfalo, las características que tienen estas divisiones y las funciones que cumplen. Y específicamente de la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona, cómo las neuronas están estructuradas y cómo es su funcionamiento. Otro tema que es importante acá dentro de esta misma temática es la homeostasis, como el sistema endocrino que nosotros vimos acá arriba y el sistema nervioso en conjunto con otros sistemas son capaces de mantener la estabilidad del cuerpo humano para poder mantenernos vivos. Como por ejemplo, el cuerpo humano para poder mantenerse con vida tiene que tener una temperatura corporal aproximadamente de 36 grados. O sea, al menos un termómetro de la parte externa del cuerpo debiese marcar eso. En el núcleo del organismo es distinto. Pero nosotros debemos mantener una temperatura estable. Y el medio en el que nosotros vivimos no es estable. Por ejemplo, en el verano, hace unos meses atrás, hacía mucho calor y ahora hace ya, o sea, se está poniendo más helado. Y de todas formas tenemos que tener la misma temperatura tanto en verano como en invierno. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que generar una serie de procesos para poder mantenernos en esa temperatura y poder mantenernos con vida. ¿Ya? Eh, Otro tema que también se relaciona con el sistema nervioso son las drogas. Más que las características de las drogas, tiene que ver cómo las drogas tienen un efecto o generan un efecto en el sistema nervioso, específicamente las neuronas. ¿Qué efectos tienen las drogas en el sistema nervioso humano? Entonces, el tema que vamos a tener que tratar en este punto. Pasamos a la tercera área, que es el área de herencia y evolución, donde vamos a encontrar también temas de primero y segundo medio y tercero medio. En la parte del módulo común nos vamos a encontrar con ciclo celular y mitosis y meiosis. Específicamente ahí nosotros vamos a hablar del ciclo de las células, cómo se, digamos, replican los tejidos, todos los mecanismos que están detrás de la mitosis y obviamente la meiosis, que es el proceso de replicación celular que se relaciona específicamente con la reproducción, con la producción de gametos, de células sexuales. Estamos hablando ahí entonces de espermatozoides y obviamente de los ovocitos que finalmente cuando hay reproducción se van a transformar en los óvulos. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con esta relación de genotipo, fenotipo y ambiente. Este tema está relacionado directamente con ADN, con material genético, al igual que el tema número 3, que se desprende del anterior y específicamente nos habla de una rama muy importante de la biología que es la genética. Y obviamente de uno de los padres, si podríamos decir, de la genética, que es Gregor Mendel, donde vamos a trabajar con la genética mendeliana y ejercicios de monohibridismo fundamentalmente y herencia ligada al sexo, que son ejercicios de resolución de problemas básicamente a través del cuadro de Punnett, que me imagino que a lo mejor ustedes lo vieron, y que es importante que nosotros sepamos manejarlo rápido para poder dar respuesta rápida también a las preguntas, incluso muchas veces sin la necesidad de poder estar haciendo un ejercicio por completo. Si logramos entender bien esto, a lo mejor con simplemente leer el encabezado de un problema, nosotros ya nos vamos a poder imaginar cuáles pueden ser las respuestas posibles. En la parte final de esta parte de primero y segundo medio nos vamos a encontrar con cromosomas y mutaciones. Específicamente ahí nos vamos a encontrar con todas las mutaciones a las que se pueden enfrentar los cromosomas, ya sea en la estructura o en el número de cromosomas. Como por ejemplo las triploidías, como por ejemplo, perdón, las trisomías, con alteraciones en el número de cromosomas de los seres vivos y qué efectos pueden tener.
¿ya? Ahí vamos a tener que trabajar, por ejemplo, con los síndromes. Un ejemplo, el síndrome de Down. En el punto número 5, perdón, nos vamos a encontrar con las teorías evolutivas. Yo hace unas semanas también les envié una guía acerca de esto, que vamos a repasar, obviamente, todas esas guías que hemos ido trabajando eh, en esta nueva modalidad, entendiendo que es complejo, sobre todo en el área de ciencias, que a través solamente de guía ustedes puedan entender eh, todo y abarcar todo lo que tienen que aprender. Es importante que tengan al menos una explicación para poder dejar un poco más claro este tema. Ya, volviendo a esto, entonces las teorías evolutivas, donde vamos a encontrar la teoría fundamentalmente de grandes científicos de la historia, como Charles Darwin, como Lamarck, por ejemplo, y teoría un poco más cercana a nuestro tiempo, como la teoría neodarwinista, que explican cómo se originaron básicamente la diversidad de especies que existen en la Tierra. Son teorías avaladas en muchos estudios científicos que nos explican que la mayor parte de las especies, o sea, que todas las especies supuestamente enfrentaron procesos evolutivos, ¿ya? Y eso está básicamente sustentado en evidencia científica de estas teorías evolutivas. Fundamentalmente, por ejemplo, el estudio fósil, estudios de genética, de biogeografía, etcétera. Distintas ciencias que apoyan o sustentan el trabajo de científicos que se han dedicado a estudiar la evolución de los seres vivos. Los mecanismos de especiación también, cómo han nacido las especies en la Tierra, y distintos eventos evolutivos que han ido marcando esta especiación y que van explicando en cierta medida cómo ha ocurrido la evolución a la que se han enfrentado todas las especies y que han dado origen a la biodiversidad que hoy día encontramos. Ahí terminaríamos entonces con este tercer temario correspondiente a la tercera área, perdón, que es herencia y evolución. Finalmente nos encontramos con un área que hasta el año pasado era una de las áreas más importantes a mi juicio de la PCU antigua. Es un área donde nosotros nos vamos a encontrar con un tema que no muchas veces se trabajaba tan profundamente en los colegios, fundamentalmente porque venía en las últimas unidades del año, pero que adquiría una gran importancia en la PSU antigua. Y imagino que en esta prueba a lo mejor también va a tener una importancia muy grande e importante, por eso mismo, valga la redundancia, que ustedes trabajen en esta área y estudien y pongan mucho ojo en esta parte de la prueba. El área entonces de organismo y ambiente nos trae el siguiente temario en términos generales. Primer tema fundamental de esto es fotosíntesis, específicamente un proceso que permite que la energía proveniente del sol obviamente se transforme en energía química a través de los procesos que realizan organismos llamados organismos autótrofos específicamente, y los principales de todo esto son las plantas, aunque no son los únicos, pero son los que se encuentran, digamos, en mayor cantidad en la Tierra y son básicamente la fuente energética de la vida en nuestro planeta. Por lo tanto, todo el proceso de fotosíntesis detalladamente ustedes lo tienen que manejar. En segundo lugar, explicar y entender cómo ocurre los procesos relacionados con el flujo de energía y materia en nuestro planeta. Cómo la energía va fluyendo desde los organismos productores, específicamente en este caso, por ejemplo, como se lo mencionaba en el ejemplo anterior, las plantas, hasta los organismos que se encuentran en los últimos niveles de las tramas tróficas, como por ejemplo nosotros los seres humanos, pasando por todos los niveles tróficos que existan, cómo se va moviendo la energía. Luego nos trasladamos a ecología de poblaciones, específicamente entender la dinámica interna de una población, cómo se comportan las poblaciones específicamente, por ejemplo, en respecto al número de individuos que conforman la población, cómo va variando digamos, respecto a distintos factores que van afectando el tamaño de una población, etcétera. ¿Ya? Entonces es bien importante en esta área, por ejemplo, manejarse muy bien con datos, gráficas, que es importante que ustedes manejen y que corresponde también a habilidades de orden científico. En el punto número 4 nos vamos a encontrar con la interacción de comunidades, cómo las poblaciones interaccionan entre sí, cómo organismos de distintas especies se relacionan eh,
y se establece, digamos, básicamente un orden que es el que mantiene la vida en nuestro planeta. Cómo las especies se relacionan con otras especies para poder sobrevivir. Y finalmente nos encontramos con algo que es muy importante también, no solamente en el área de, digamos, científica o de la prueba, sino que en nuestra vida, que tiene que ver con el impacto que el ser humano tiene en los ecosistemas. Específicamente aquí vamos a ver cómo el ser humano con la actividad que desarrolla a diario, sobre todo a nivel industrial, por ejemplo, a nivel domiciliaria, genera un impacto en la naturaleza, en los ecosistemas, que todos sabemos que es un tema muy, muy controversial hoy día. Sobre todo, por ejemplo, con problemas que se han generado a nivel global y que obviamente están afectando el clima, por ejemplo, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la desaparición de algunas especies. Es importante que también nosotros conozcamos acerca de esto. Esa sería entonces la última área que tenemos que estudiar. Como ustedes pueden ver, es un temario bastante extenso, pero no imposible de abordar. Por eso yo les voy a pedir que puedan ustedes, obviamente con la ayuda nuestra, prepararse para esta prueba, asumir la responsabilidad, buscar todos los medios posibles para poder trabajar en esto, entendiendo que es algo muy, muy, muy importante para sus vidas, porque fundamentalmente les va a permitir a lo mejor acceder a la universidad y obviamente a una vida distinta a lo mejor, con más oportunidades. Es importante entender que esta prueba, la prueba de ciencias, es una prueba eh, compleja, al igual que todas las otras, pero que requiere de habilidades y requiere de conocimiento, de poder entender con qué nos vamos a encontrar y que ustedes desarrollen habilidades que les permitan eh, poder, digamos, resolver básicamente problemas, describir, por ejemplo, o puede identificar elementos de un problema, puede analizar datos, manejar gráficas y una serie de elementos que son muy, muy importantes en esta prueba de ciencia. En los siguientes videos que vamos a ver a continuación, las siguientes clases que vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando esta estructura de, digamos, de este temario que le acabo de mostrar, uno a uno, partiendo obviamente entonces con el primer tema de esta área, que es investigación científica y método científico. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, ustedes la pueden enviar a través de la sección de preguntas de nuestra plataforma y estaré atento para poder responderla. Lo ideal es que podamos crear un canal de comunicación entre ustedes y yo para poder preparar y trabajar digamos, en esta prueba y nosotros queremos que tengan el mayor de los éxitos y que puedan alcanzar todos sus sueños y sus metas. Les dejo un saludo y espero que este video les haya permitido entender al menos de manera general cómo está estructurada esta prueba de ciencias. Saludos.